Vivimos bajo la dulce ilusión de que controlamos nuestro destino, creyendo fervientemente que si trazamos una ruta en un mapa, llegaremos inevitablemente a puerto seguro. Pero, ¿qué sucede cuando la geografía misma decide traicionarnos? Existe un rincón en el Atlántico donde las leyes de la física parecen doblarse ante una voluntad más oscura. Un lugar donde el tiempo no perdona y el espacio se convierte en una tumba líquida. No es solo un punto en el océano, es un recordatorio brutal de nuestra fragilidad. Hoy, en Exploración Siniestra, no vamos a hablar solo de desapariciones, sino de lo que queda cuando la realidad se disuelve en el Triángulo de las Bermudas. Dicen que el infierno no siempre arde en llamas. A veces, el infierno es simplemente un azul infinito y silencioso. Entre las costas de Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, se dibuja una cicatriz invisible sobre la superficie del agua. A simple vista, es el paraíso. Sol radiante, aguas cristalinas, la promesa de la libertad. Pero a veces olvidamos que la belleza puede ser la máscara más efectiva del terror. En este vértice maldito, cientos de barcos y aviones no solo se hundieron, dejaron de existir. Se esfumaron sin dejar rastro, sin un último adiós, como si el océano hubiera decidido borrar sus historias del libro de la vida. Piensa por un momento en el vuelo 19. Era 1945, una tarde cualquiera. 5 torpederos Avenger despegaron bajo la premisa de la rutina. Y es que la rutina es un anestésico peligroso. Nos hace sentir invencibles. Nos hace creer que porque algo ha sucedido 1000 veces, sucederá una vez más. Pero entonces, las brújulas enloquecieron. El norte dejó de ser el norte. Imagina el terror de esos pilotos experimentados al mirar el tablero de control y darse cuenta de que la lógica humana ya no aplicaba. No estaban perdidos en el espacio, estaban perdidos en algo mucho más profundo, la incertidumbre absoluta. Todo parece extraño, incluso el océano. Fueron las últimas palabras que el viento se llevó. Y es que en la oscuridad de la confusión, la mente humana empieza a ver monstruos donde solo hay olas. Los reportes hablaban de aguas blancas, de cielos que no coincidían con la hora del día. ¿Qué vieron realmente esos hombres? ¿Fue una tormenta magnética o fue el abismo devolviéndoles la mirada? Cuando la tecnología falla, cuando la ciencia se queda muda, lo único que nos queda es el miedo primitivo a lo desconocido. Ese terror de saber que estás cruzando un umbral del que no hay retorno. Pero la tragedia, a veces, tiene un apetito insaciable. Enviaron un hidroavión de rescate, el PBM Mariner, con 13 hombres valientes dispuestos a salvar a sus compañeros. 13 almas que despegaron con la esperanza como combustible, y que nunca volvieron. No hubo llamada de auxilio, no hubo restos, ni una mancha de aceite. Simplemente el silencio se los tragó. 27 hombres borrados en una sola tarde. Nos gusta pensar que todo tiene una explicación racional, pero el triángulo nos susurra al oído una verdad incómoda. Hay puertas en este mundo que, una vez abiertas, nunca se vuelven a cerrar. A veces creemos que el tiempo es una flecha recta, inalterable y constante, pero hay testimonios que sugieren que en estas coordenadas el reloj se derrite. Pilotos como Bruce Gernon han narrado haber entrado en extrañas nieblas electrónicas, túneles dentro de nubes donde el cielo y el mar se vuelven uno solo, para luego aparecer a cientos de kilómetros de distancia en un parpadeo, como si el universo hubiera saltado una página. Y es ahí donde nace la verdadera inquietud. ¿Es el triángulo una trampa física o es una grieta en la realidad misma? Tal vez el miedo no proviene de hundirse, sino de la posibilidad de que las leyes que rigen nuestra existencia sean mucho más frágiles de lo que estamos dispuestos a aceptar. Buscamos desesperadamente la razón. Los científicos hablan de emanaciones masivas de gas metano que reduce la densidad del agua, haciendo que los barcos caigan como piedras al fondo. Hablan de olas gigantes, de nubes hexagonales que actúan como bombas de aire. Intentamos ponerle nombre al caos, porque etiquetar el horror nos da una falsa sensación de control. Pero ninguna teoría explica satisfactoriamente por qué las comunicaciones se cortan justo cuando el piloto grita que ve aguas blancas.
o por qué los radares persiguen fantasmas. La soberbia humana choca contra la indiferencia de la naturaleza. Al mar no le importa nuestra tecnología, ni nuestras explicaciones, ni nuestra necesidad de lógica. El mar simplemente es. Y es que lo más trágico del Triángulo de las Bermudas no son las máquinas perdidas, son los silencios que quedan en tierra firme. Piensa en las familias, en las madres, esposas e hijos que nunca recibieron un cuerpo para llorar, una tumba donde dejar una flor. La desaparición es un tipo de duelo cruel, un duelo suspendido que no permite cerrar el ciclo. Se quedan esperando en un muelle eterno, mirando al horizonte, preguntándose si sus seres queridos están en el fondo del abismo o atrapados en algún pliegue del tiempo. El verdadero misterio deja cicatrices que no se ven, pero que duelen cada vez que miramos un mapa y vemos ese vacío azul burlándose de nosotros. Quizás el triángulo nos fascina tanto porque, en el fondo, es una metáfora perfecta de nuestra propia vida. Todos tenemos zonas donde la lógica falla, donde nuestras brújulas morales giran sin sentido y perdemos el norte. Todos tenemos momentos donde entramos en una niebla espesa y sentimos que desaparecemos, que dejamos de ser quienes éramos. El Triángulo de las Bermudas no es solo un lugar geográfico, es un recordatorio de que existen fuerzas, externas e internas, que escapan a nuestra comprensión. A veces, para encontrarnos, tenemos que aceptar que hay partes de nosotros que están destinadas a perderse para siempre en la tormenta. Al final del día, el océano guarda sus secretos con celo. Y quizás sea mejor así, porque la verdad, a veces, es más aterradora que el misterio. Nos quedamos con la duda, con el mito, con la leyenda que nos hace sentir pequeños bajo la inmensidad del cielo. Pero antes de irte, quiero que te lleves esta reflexión al espejo. Si tuvieras la oportunidad de entrar en esa niebla sabiendo que descubrirías la verdad absoluta del universo, pero con el riesgo de que nadie jamás vuelva a saber de ti, ¿lo harías? ¿Vale más una verdad solitaria o una ignorancia acompañada? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quizás, solo quizás, todos estamos buscando una forma de desaparecer.